Bienvenidos a un nuevo programa de El Archivo de Gotham. Hoy os traigo un relato de mi propia autoría, y si seguís el programa, ya sabéis que no es la primera vez que lo hago. Como siempre, esperaré impaciente vuestros comentarios, ya que el anterior tuvo muy buena recepción. En esta ocasión, además, tengo el honor de contar con la colaboración de Sandre, de la voz de Horus, que me ha prestado su voz para un papel al cual su tono profundo creo que va como anillo al dedo. Así que muchísimas gracias, Sandre. Por supuesto, si alguien no conoce su programa y le gusta el mundo de Warhammer, no puede dejar de escuchar la voz de Horus. Y gracias también a Ángela, colaboradora habitual del programa. En esta ocasión, vamos a empezar el relato surcando los cielos de Gotham. Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. Libertad. Una palabra que abarca un significado hermoso, tan grande, tan deseado. La libertad puede ser una condición, un sentimiento, un estado de ánimo. La libertad es algo más que una palabra. Es una idea que hay que experimentar en vez de explicar, y el Dr. Kirk Langstrom disfruta de ella en ese instante, saboreándola en el aire que golpea su rostro y sustenta sus alas desplegadas. Hacía mucho que no se sentía así de libre. Hacía mucho que no era Man-Bat. Ahora es libre de surcar los cielos helados de la siniestra ciudad, revoloteando entre los góticos rascacielos de Gotham, elevándose por encima de los simples humanos que creen ser libres, pero viven esclavizados sin saberlo. Se detiene en la oscuridad sobre una cornisa. La luz de las farolas se pierde sin llegar a las alturas y se siente no solo libre, sino también invisible. Desde allí puede observar sin que le molesten. Sus oídos hipersensibles recogen los sonidos de centenares, incluso miles de televisores encendidos en aquellos edificios. Televisores que les dicen a sus esclavos qué comer, qué desear, qué comprar. En las calles, la situación no es mejor. La mitad de los transeúntes llevan su teléfono móvil en la mano. Algunos mantienen conversaciones con otros esclavos al otro lado de la línea. Otros teclean sus pantallas, caminando sin mirar al frente, encorvados y con la mirada perdida más allá del suelo, como si pudieran ver el mismísimo infierno. Pero incluso quienes no lo tienen a la vista lo llevan encima. Todos ellos. Un rastreador que llevar contigo a todas partes. Un micrófono siempre encendido, esperando que le hables a Google, Alexa o Siri para reaccionar, pero siempre escuchando y registrando. Todos ellos han elegido por voluntad propia renunciar a su libertad y privacidad. Ninguno de ellos es consciente de su esclavitud, de cómo las grandes compañías y los gobiernos les obligan a trabajar de sol a sol para pagar cosas que no necesitan mientras ellos se enriquecen. Ninguno de ellos sabe lo que es la verdadera libertad, la sensación de volar, de imponerse a la gravedad que les ata. La libertad que supone no ser quien los demás quieren que seas, de dejar salir al animal que llevas dentro. Kirk Langstrom se hizo investigador para ayudar a las personas que sufrían discapacidades. Era una manera de devolverles parte de su libertad. Ahora es consciente de que aquello no era suficiente. Debe ayudar a los demás. Tiene el poder de hacerles libres, y es su obligación intentarlo. Camina sola. Vuelve a casa.
Es tarde y sabe que no debería andar sin compañía a esas horas. Cuando en Gotham la oscuridad y los monstruos salen a pasear, nadie está seguro. Da igual si eres una jovencita que vuelve de fiesta, una familia adinerada que sale del cine o el mismísimo diablo. Si tienes algo que perder, habrá alguien dispuesto a quitártelo. Pero aquel es un buen barrio. Andrea lleva viviendo en él toda la vida. Es joven y guapa, llena de confianza y de vida. Su teléfono móvil emite una corta vibración en su mano y una lucecita blanca refulge intermitente en el dispositivo, como una estrella que pulsa sobre el infinito vacío que es la pantalla negra. Una sola pulsación y la aplicación de mensajería se abre. Su mejor amiga informa de que ya se encuentra en casa. Sus dedos escriben hábilmente una respuesta. Man va tolisquea. Apestan a artificios. Su pelaje pardo erizado por el frío le hace parecer aún más grande. O lo habría hecho si alguien hubiera logrado verle oculto entre las sombras, colgando boca abajo de una cornisa. La fría brisa le trae dos olores, uno suave, mezclado con aromas dulces, camuflados por el alcohol, el otro más fuerte y rancio, a sudor y a sustancias ilegales. Despliega las alas y abre sus fauces, exponiendo sus enormes colmillos y exhalando un aliento cálido y blanco. Se deja caer y el aire helado golpea su cuerpo mientras la aceleración de la caída le hace ganar velocidad. Bate sus extremidades y gira en dirección al olor. No quiere dejar pasar la ocasión. Andrea ha visto una sombra tras ella. Acelera el paso y sus pulsaciones golpean su pecho como si ya estuviera corriendo. Con el teléfono aún en la mano, escribe brevemente. Después, activa la cámara frontal y trata de mirar sin girarse. Sí, hay alguien más en la calle. Se dice a sí misma que seguramente no sea nada. Otra persona normal que vuelve al hogar a horas intempestivas. Queda poco para llegar a casa, pero por si acaso decide girar en la próxima esquina. Oye los pasos detrás. Esta vez se gira a mirar y ve como un tipo voltea por la esquina justo como ella acaba de hacer. Lleva el rostro oculto tras una capucha y las manos en los bolsillos. Es alto y gordo. No va a esperar más. Ha escuchado suficientes historias como para estar asustada. Echa a correr, y tal como temía, aquel sujeto corre tras ella. Mientras él le recorta distancias, se maldice por su inadecuado calzado y las lágrimas corren por sus mejillas. Entonces, un estruendo a su espalda la hace detenerse en seco. Se da la vuelta asustada y sofocada. La amarillenta luz de una farola apenas alumbra la escena. El hombre que la perseguía está tirado en el suelo, y junto a él, una sombra oscura con forma de murciélago. Con una mezcla de miedo y alivio piensa en Batman, el mito urbano de la ciudad, el justiciero que ataca a los criminales. ¿Es posible que lo esté viendo con sus propios ojos? Entonces la sombra se gira y con un salto gigantesco y el batir de unas alas enormes se abalanza sobre ella. Su teléfono cae al suelo. La aplicación de mensajería aún está abierta con su último texto. Creo que me siguen. Los mensajes de su amiga se suceden sin respuesta. Cuando despierta se sorprende. No recuerda haberse dormido. Desorientada, Andrea tarda unos instantes en darse cuenta de que no está en casa. Tiene el cuerpo entumecido y dolorido, como si le hubieran dado una paliza. Oye el ruido del tráfico en la calle, el tic-tac de un reloj de pared y varias respiraciones calmadas. La habitación es grande y huele a polvo. Está tumbada en algo parecido a una camilla de hospital. De hecho, todo el lugar parece repleto de material sanitario. O quizá se asemeje más a un laboratorio. Hay 4 camillas más, todas ocupadas,
y alguien se yergue junto a una de ellas. Intenta distinguirle, pero entonces se da cuenta de algo escalofriante. Aún no ha abierto los ojos. Cuando lo hace, intenta incorporarse sobresaltada con un grito. Está inmovilizada. Su cuerpo está cubierto de pelo y sus manos parecen garras. Suplica porque todo sea una horrible pesadilla, pero sabe que es real. Entonces él se acerca. Él o eso. Un horrible monstruo. Un murciélago humano con una sorprendente y profunda voz. Eres la primera en despertar después del cambio. No temas. Hoy es el primer día de tu nueva vida. Tu primer día de libertad. Cinco desaparecidos en circunstancias similares en solo 2 noches. Bruce ha investigado demasiadas desapariciones para pensar que es casualidad. Hay una pauta. Todas las víctimas son jóvenes que han abandonado su teléfono móvil sin previo aviso, de noche y en un lugar solitario. El secuestrador les despoja de él. Es una medida inteligente que utilizaría cualquiera con 2 dedos de frente. Lo curioso es que no los tira a la basura ni los rompe. Los abandona en el último lugar donde se puede situar a los secuestrados, y después no hay rastro que seguir. Ni siquiera él, el mejor detective del mundo, ha encontrado huellas de cuerpos arrastrados, de forcejeos posteriores o cualquier otra pista. Ninguna cámara cercana que haya captado nada. Tan solo la declaración de un individuo. Un maleante habitual de los calabozos de la comisaría. Le encontraron inconsciente cerca del móvil de una de las víctimas, una joven de 22 años que volvía a casa tras una fiesta. Su amiga llamó a la policía tras recibir un mensaje de alarma y no tener más noticias. Cuando los agentes llegaron al lugar y encontraron al tipo, aseguró que alguien le había atacado por la espalda. No lo ha reconocido, pero Bruce sospecha que el secuestrador y él iban tras la misma presa. Aún no puede creerlo, pero es real. Está volando. Andrea y sus nuevos hermanos surcan los cielos de las afueras de Gotham en plena noche, y sin embargo, la oscuridad no es problema para ninguno de ellos. Forma parte de su nueva naturaleza, al igual que el pelaje que tanto le horrorizó tan solo unos días atrás, y que ahora la mantiene caliente a pesar de las bajas temperaturas. Volando con sus propias alas piensa que es una sensación inigualable. Se siente invencible y poderosa. No entiende cómo podía haber vivido sin volar hasta entonces. No siente ningún miedo. Todas las preocupaciones anteriores han desaparecido de su mente, sustituidas por sensaciones más primarias. El Dr. Langstrom les había dicho la verdad. Ahora para ellos volar era algo tan natural como respirar. Es cierto que aún no tenían su destreza y por eso les llevaba a lugares apartados para practicar, pero en poco tiempo serían capaces de las piruetas más increíbles. Daniel pasa a su lado casi rozándola, y Maya emite un chillido detrás de ella que le ayuda a calcular las distancias entre ellos. Benjamín y Nora, más adelantados, siguen al doctor. No conocía a ninguno de ellos, y sin embargo ahora su instinto le dice que son su familia. Una familia con la que disfrutar la libertad. Había tardado 10 días. Demasiado. Batman no podía permitirse retrasos. Alfred siempre insistía en que hacía más que suficiente, pero Bruce Wayne era más exigente consigo mismo. Le atormentaba no haber visto las pistas con anterioridad. Un comentario de Gordon le había puesto en el camino correcto. «Es como si hubieran salido volando», le había dicho al comentar que seguían sin encontrar pistas en los lugares de las desapariciones. Y era justo por eso. Habían salido volando.
Bruce había tratado en vano de encontrar al Dr. Kirk Langstrom, y eso había despejado sus dudas. Tras ello, había utilizado drones para localizar con infrarrojos cualquier rastro térmico que volase en las inmediaciones de la ciudad, fuera más grande que un buitre. Y los encontró. 6 murciélagos monstruosos surcando la noche y refugiándose del sol en el último piso de un viejo edificio abandonado a las afueras. Mientras se dirigía hacia allí, pensó en la ironía que representaba Man-Bat. De algún modo era su reverso. El mismo concepto que representaba Batman, magnificado y convertido en realidad. Bruce había elegido su disfraz no por comodidad o excentricidad, sino por el miedo que causaría a sus enemigos un murciélago gigante cayendo del cielo. Tal y como los samuráis utilizaban sus máscaras en el Japón antiguo y otras tantas culturas con estrategias similares. El mito del murciélago gigante de Gotham se había convertido en realidad tras los experimentos que el Dr. Langstrom había realizado sobre sí mismo con ADN de murciélago. Su objetivo había sido desarrollar un suero que ayudase con su discapacidad a las personas sordas, pero dicho suero le transformó en Man-Bat, un monstruo que conservaba tan solo parte de su raciocinio y se dejaba llevar por sus instintos más básicos. Batman lo había derrotado y desarrollado una cura que permitió al Doctor volver a su forma humana, volviendo a ser un ciudadano ejemplar. O al menos eso aparentaba. Ahora parecía evidente que Kirk Langstrom había vuelto a inyectarse el suero y, para empeorar las cosas, había secuestrado a 5 ciudadanos a quienes también había transformado. Por suerte Batman conservaba la fórmula de la cura y había fabricado suficiente para todos. Estaba a punto de llegar al refugio de los monstruos justo antes del alba. Dentro de poco, todo acabaría. Todo sucedió en apenas unos segundos. Andrea entró la última en la guarida, posándose sobre el alféizar del amplio ventanal abierto. Sus hermanos y hermanas ya estaban dentro. Súbitamente, el Dr. Kirk Langstrom dirigió un bufillo a las sombras. El intruso estaba oculto no solo a la vista, de alguna forma había camuflado también su olor para que no le detectaran hasta que fuera demasiado tarde. Vestido completamente de negro, alzó una pistola y disparó. Impactó primero sobre Kirk, luego en Nora, en Daniel, en Maya, en Benjamín. Aterrorizada, Andrea se dejó caer de la ventana y el proyectil rozó el vello de su ala derecha. Mientras caía, su miedo no hizo sino acrecentarse. Esta vez sí había visto a Batman, pero no era lo que las historias contaban. Se suponía que el Caballero Oscuro atacaba a los tipos malos, asesinos y delincuentes, pero ellos no habían hecho daño a nadie. Kirk había tenido el cuidado suficiente para llevarles a alimentarse a los mataderos de las afueras. Nadie investigaría muy en serio la desaparición de un par de cerdos. Ellos no habían hecho nada malo, y sin embargo, había ido a por ellos. Además, todas las leyendas decían que Batman no usaba armas de fuego, que no mataba, pero ella había visto la pistola. Desplegó sus alas y retomó el vuelo. Tenía que alejarse de Batman, o si no también la mataría. Voló lejos, tanto como le permitieron sus fuerzas, hasta que el sol ya quemaba sus retinas. Se refugió en una cueva, en un acantilado junto a la costa. Adentrándose en la oscuridad, las garras de sus patas aferraron las rocas del techo, y con el cuerpo aún temblando de fatiga y miedo, se sumió en un profundo letargo. Despertó sedienta y arrepentida en la húmeda noche. Había huido con el rabo entre las piernas abandonando a su nueva familia. Sí, había visto a Batman disparar contra ellos, pero ¿y si alguno había sobrevivido? Al fin y al cabo es difícil matar a un jabalí de un disparo, no digamos ya a un murciélago gigante. Pero ella no había esperado a comprobarlo, no había contraatacado a su agresor.
puede que hubiera logrado salvarlos, y si no, puede que hubiera logrado vengarlos. Se había dejado guiar por el miedo, por su instinto animal de supervivencia que la urgía a huir, a ponerse a salvo. Era muy difícil acallar sus instintos, pero ni siquiera lo había intentado. Recordó la silueta oscura envuelta en sombras. Batman no era más que un humano con una máscara y una capa. Ella era más grande. Ella era más fuerte. Él debería haberle tenido miedo a ella y no al revés. Solo hizo un breve receso para saciar su sed en el río durante el camino de vuelta. No pudo acercarse a su antigua guarida tanto como le hubiera gustado. El lugar había sido precintado y varios agentes de policía hacían guardia en la escena. Pasase lo que pasase después de su huida, allí no encontraría más respuestas. Y entonces, alzando la mirada al plomizo cielo de Gotham, supo dónde encontrarlas. La batseñal brillaba en el firmamento mientras el comisario James Gordon esperaba fumando un cigarrillo. Conocía perfectamente el ritual, pero a pesar de todo, seguía sorprendiéndole la habilidad del cruzado de la capa para aparecer sin ser detectado. ¿Novedades? Están todos estables y fuera de peligro en el Gotham Mercy. ¿Langstrom ha despertado?, preguntó Batman. Así es. Como siempre, sus recuerdos tras la transformación son difusos, y quizá nunca sepamos qué buscaba inyectando el suero a los secuestrados. ¿Crear su propio ejército? ¿Quién sabe? Lo único que ha confesado es haber vuelto a producir el suero y haberse inyectado en un arrebato de melancolía. Según sus médicos, está pasando un cuadro depresivo. Me parece increíble decir esto en esta condenada ciudad, pero todo se ha saldado sin víctimas mortales por una vez. No cante victoria aún, comisario. ¿Ya sabemos quién escapó? Andrea Randolph, de 22 años. Es la única de los desaparecidos que falta. Hay que encontrarla antes de que se hiera a sí misma o de que haga daño a alguien más. Te informaré de cualquier novedad, Batman. En cualquier caso, debo agradecerte una vez más que acabases con ese nido de monstruos. Andrea no quiere acercarse demasiado, y tampoco le hace falta. Sus sentidos hipersensibles le permiten escuchar a grandes distancias. Se posa sobre una cornisa, justo donde nadie pueda verla, a casi una manzana de distancia. Repliega sus enormes alas y concentra toda su atención sobre la azotea de la comisaría. Hay dos hombres hablando. Uno de ellos apesta a tabaco. La conversación llega a sus oídos. Que se hiera a sí misma o de que haga daño a alguien más. Te informaré de cualquier novedad, Batman. En cualquier caso, debo agradecerte una vez más que acabases con ese nido de monstruos. No le hace falta escuchar ni una palabra más. Andrea sale volando como un misil. La rabia ha disparado sus niveles de adrenalina, tensando sus músculos y descartando toda precaución. En un instante se abalanza sobre el hombre enmascarado de la azotea, desplegando sus zarpas traseras. De alguna manera, Batman ha debido intuir el ataque y gira a tiempo de esquivar lo peor del golpe, pero no puede evitar que las afiladas garras desgarren su traje y la carne de su hombro izquierdo. El impacto le arroja contra el suelo y rueda, como si caer formase parte de una coreografía preestablecida. Andrea entona un agudo grito mientras da la vuelta en el aire, preparando la segunda acometida y lanzándose de frente. Tanto el comisario como Batman empuñan sus armas de fuego y apuntan hacia ella, pero es difícil acertar a un blanco móvil que cae en picado en mitad de la noche. Esta vez da de lleno en su objetivo, pero Batman consigue aferrarse a ella soltando la pistola cuando ambos se precipitan fuera de la azotea. Por increíble que parezca, aquel hombre consigue sostenerse el tiempo suficiente hasta dejarse caer sobre otro edificio. Cuando Andrea gira, le ve saltar al vacío.
Esta vez es él quien cae en picado, acelerando, hasta que varias decenas de metros más abajo despliega su capa, planeando en dirección sur. Aquella pobre imitación de vuelo saca aún más de sus casillas a Andrea, que no ha terminado su persecución. No sabe a dónde se dirige Batman, pero no va a dejar que se esconda de ella. Esta vez, él es la presa. Batiendo sus membranosas alas, recorta distancias a una velocidad vertiginosa y apenas tiene que rozarlo para desestabilizar su precario vuelo. Batman vuelve a caer, pero en esta ocasión dispara un garfio extensible y una cuerda elástica lo proyecta lejos, entre los edificios. Un frustrado grito emerge de las mandíbulas babeantes de Andrea, que no está dispuesta a dejarle escapar. Batman efectúa un nuevo salto justo cuando Andrea lo alcanza, estampando al Caballero Oscuro contra la pared del gigantesco edificio del hospital. Con los pulmones aplastados bajo la fuerza de un murciélago gigantesco, las palabras apenas se abren paso entre los labios de Batman. Andrea, no eres una asesina. Tú no quieres hacer esto. Tú eres el asesino. Mataste a mi familia y voy a vengarme. Yo nunca mato. Vi cómo les disparabas. Sedantes. ¡Mientes! No está mintiendo. Andrea alza la vista y a tan solo 2 ventanas de distancia ve al Dr. Kirk Langstrom asomado. Lo reconoce por el olor, que sigue siendo igual, pese a ser al mismo tiempo diferente. De alguna manera, Batman ha logrado llevarla en su huida hasta el hospital Gotham Mercy, como si supiera que Andrea necesitaba ver a aquellas personas una vez más. Absorta por el descubrimiento, Andrea escucha la voz del doctor sin dejar de inmovilizar a Batman bajo su peso. Siento lo que te hice, Andrea. No tengo ninguna excusa para mi comportamiento y seguramente tenga que pagar pasando de nuevo una larga temporada en Arkham. Sé cómo te sientes. Imparable, fuerte y sobre todo libre. Pero no hace falta ser un animal para ser libre. Puedes elegir ser quien tú quieras ser. Tienes toda una vida por delante. Nadie te culpará de lo sucedido. Para antes de que hagas algo irreversible. Un súbito dolor saca a Andrea de su ensimismamiento. Un dolor punzante en su pantorrilla. Baja la mirada. Batman ha logrado retorcerse lo suficiente para inyectarle algo. Ruge a la cara del Caballero Oscuro, que ni siquiera aparta la mirada bajo aquel sonido atronador. Entonces, el mundo comienza a girar frenéticamente a su alrededor, y finalmente, todo se vuelve negro. Andrea lleva 3 días en el hospital desde que volvió a transformarse en humana. Los médicos dicen que está casi recuperada, pero aún quieren que se quede al menos otras 24 horas en observación, por si acaso. Sus padres acaban de irse al acabar el horario de visitas. También ha recibido la compañía de varias de sus mejores amigas, preocupadas a la vez que emocionadas por lo que había vivido. Pero Andrea aún no sabe bien cómo sentirse. Desde luego no quiere volver a perder el contacto con sus seres queridos. Había olvidado cuánto les quería. Y tampoco quiere volver a ser un monstruo peludo. Además, tras varias conversaciones con el Dr. Langstrom y el resto de los secuestrados, no se siente tan sola. Y tienen razón al decirle que es libre de elegir su camino a partir de ahora, que tiene mucha vida por delante para vivirla como ella decida. Pero aún tiene el vago recuerdo del viento golpeando su rostro, del aire sosteniendo sus alas, de sentir en lugar de pensar. De pronto, alguien irrumpe en la habitación del hospital. Sabe quién es nada más verle, uno de los rostros más conocidos de la ciudad. Es usted Bruce Wayne. ¿Qué hace aquí? Disculpa la intromisión, Andrea. Mis empresas contribuyen generosamente con este hospital y eso permite que en ocasiones me dejen saltarme el horario de visitas. Pero no nos conocemos. Tienes razón, por supuesto.
Había escuchado de lo particular de tu caso y venía con la intención de hacerte una oferta. ¿Una oferta? ¿Qué clase de oferta? Me han dicho que estás terminando tus estudios universitarios en ciencias medioambientales. En Empresas Wayne estamos especialmente concienciados para acabar con la contaminación. Y después de lo que has pasado, estoy seguro que querrás hacer de Gotham un lugar mejor. ¿Qué te parece una beca completa con prácticas en Industrias Wayne hasta que acabes tus estudios y la posibilidad de incorporarte a la plantilla cuando acabes, si así lo decides? ¡Wow, señor Wayne! Es usted muy generoso. No tienes que contestar ahora, pero por favor, llámame Bruce, dijo dándose la vuelta para marcharse. Mis asesores se pondrán en contacto contigo cuando te den el alta. Gracias, Bruce. Andrea volvió a quedarse sola. Ya no la asaltaban las dudas que unos minutos antes permanecían en su mente. Había gente que utilizaba su libertad para intentar hacer del mundo un lugar mejor. Personas que trataban de ayudar a los demás. Personas como él. Le había reconocido nada más entrar. Su olfato ya era casi normal, pero aún lo tenía lo suficientemente agudizado. Bruce Wayne olía como Batman. Andrea lo sabía, pero supo que jamás se lo diría a nadie. Filántropo y playboy de día, luchador contra el crimen de noche. Sí, aún era libre para hacer con su vida lo que quisiera. Y si Batman está dispuesto a guiarte, ¿cómo vas a rechazarlo?